Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola, querido público. Estamos aquí nuevamente en esta su ventana. Vamos al tema. Hoy nos acompaña Luis González del Castillo, el doctor Luis González del Castillo, catedrático, UCBista, un orgullo venezolano, egresado de la Universidad UCB, y lo tenemos acá porque nos quiere hablar de un tema extraordinario, un tema de la Cátedra Francisco de Miranda. Sobre todo, queremos saber cuál es su visión de Venezuela, el éxodo venezolano, y cómo a través de la Cátedra Francisco de Miranda podemos llegar a hacer algo muy interesante desde el exilio para Venezuela, liberar a Venezuela. Luis González del Castillo ha hecho posgrados en politología, es catedrático. También lo vamos a dejar a él para que nos explique un poco más qué es lo que ha hecho Luis González del Castillo y por qué está en este momento en los Estados Unidos. Bueno, Nelly, mira, Nelly Argüello, caramba, una satisfacción compartir con lo que considero una mujer de una gran valía, una compatriota que ha estado acá en Estados Unidos, siempre recordando al necesitado, recordando con varias de tus obras, como Un Bocadito para Venezuela o Estás en la Directiva de América. Más que hablar de mí, quiero sentirme aquí orgulloso con una amiga conversando y ser útil. Estamos acá para tratar de ser útiles. Yo sí tuve la oportunidad y se la agradezco a nuestra nación, a Venezuela, a nuestro país, a nuestra patria, y también, por supuesto, se la agradezco a mi familia. Soy UCBista, seré UCBista y en nombre de Dios, pues daremos todo cuanto esté a nuestro alcance por la recuperación de Venezuela y lo vamos a lograr. Tuve la oportunidad de estudiar en varios centros académicos de Venezuela. Los voy a mencionar muy rápido porque solamente para dar una pasada quiero destacar que el IESA, el Instituto de Estudios Superiores de Administración, es una institución de primer orden. La Universidad Simón Bolívar me preparó en el área política, el área gerencial. Tuve oportunidad de estar acá en los Estados Unidos, en el Centro de América Latina y el Caribe, en la FIU, y también estar invitado en una pasada rápida con la Kennedy School of Government, que realmente fue la que me otorgó la visa por un año. Sin embargo, yo me quedo en esta oportunidad, es como un segundo exilio. El primero fue un exilio académico. Me encontraba ahorita con un amigo, le decía cuánto aprendí yo de América Latina, no la conocía. La primera vez que fui a Europa fue cuando fui a Argentina, le decía a este amigo, por la belleza de su ciudad, de su gente. Y luego me tocó ir a Europa, me tocó ir a España, me tocó ir a Francia y ver nuestras raíces y lo importante que nos integremos y que haya una nueva estrategia interamericana de cooperación. ¿Cómo veo el tema de Venezuela hoy día? Te respondo con una palabra. Es realmente algo insólito. ¿Qué Es algo siente cuando insólito. ves ese éxodo de venezolanos, ese Fíjate, masivo éxodo de desplazamiento, el desplazamiento humano que está sufriendo? sí, mira, yo cuando tengo, digamos, la situación de permanecer, se me da la necesidad ya de permanecer, no el primer exilio que yo llamé académico, que regresamos, me decía el profesor Kincaid, que era el vicerrector, lo que llaman el viceprovost de la Universidad de FIU, me decía, profesor, quédese, vaya y entregue su doctorado y se viene, aquí tiene trabajo. Estamos hablando del año 2005. Y yo le decía, profesor, que con ese orgullo, uno venía con pocos recursos materiales, con mucho amor, y él siempre, venga, profesor González, con esa distinción, venga y se sienta aquí. No, usted no tiene que pagar este workshop, usted está invitado. Había otros profesores, como me pasó en la Complutense y como me pasó acá también, que son nada más recuerdos para formarse mejor. De allá de esos años recuerdo yo que ya había el debate donde después nació Podemos y donde hoy día vemos lo que es el presidente actual de España y lo que fue Rodríguez Zapatero. Estoy hablando de esos años, del año 2003, 2004. Pero todo es agradecimiento, agradecerle a la vida, a Dios. ¿A qué me refiero con esto? Hay una batalla de las ideas que decía aquel compañero que tuve en la universidad, que más que compañero, él ocupaba unos pupitres allí, nunca fuimos compañeros, Hugo Chávez Frías y yo.
En el año 1989, ese mundo cambiante, yo entro a asesorar una comisión del Congreso de Servicios Públicos. Estábamos tratando de, como en los países en ese eufemismo de vías de desarrollo, de achicar la desigualdad, generar infraestructura, servicios públicos, agua potable, lo que se llama ingeniería sanitaria, que tú puedas crear un ordenamiento donde no haya, digamos, estos problemas de aguas servidas en las calles, donde todos los problemas de barro. Ahora la pregunta, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Te digo muy claro, nosotros vamos hacia la victoria, nosotros vamos hacia el triunfo, y por eso vino la Cátedra Miranda. Cuando yo en esta segunda etapa me veo acá y digo, bueno, me tengo que quedar acá, es un exilio ya forzado por las amenazas y las realidades bueno, de represión, de muerte que esta gente ha procurado en nuestro país. Digo, ¿cuál es el ejemplo, cuál es la diáspora que trajo Venezuela en sus orígenes, en cuando nació la República? Esa primera constitución mirandina de 1810, bueno, es Miranda. En un país secuestrado por unos ampones narcotraficantes, por un régimen que ha oprimido de la manera más vil a su pueblo, por un régimen que que está cometiendo uno de los genocidios más terribles de la historia. Yo realmente me impresioné cuando tú dijiste unas palabras el otro día en la cátedra, que quiero que las repitas ahorita, que Es decía, una frase es una mirandina frase mirandina y la dice con toda propiedad y no hay que que quitarle siempre me palabras. encantó de Miranda. Te vi muy optimista en ese momento en la cátedra, me llamó muchísimo la atención porque, bueno, vi venezolanos de todas las edades disfrutando esa apertura de la cátedra Francisco de Miranda. Venezolanos que de pronto tú dices que no tienen absolutamente nada que ver con, o sea, con lo que está pasando en el país, porque ellos tienen otra edad, porque no se preocupan, y esa es precisamente ese momento de Bolívar con 27 años y Miranda con 60, sí. ¿cómo podían esas dos edades entenderse? ¿verdad? Era Bueno, complicado y sin embargo tenían algo en común que los unía sin darse cuenta. bueno, eso hay que llevarlo al día de hoy. La cátedra es para eso, es para que reflexionemos sobre lo que significó que un hombre dejara su país antes de cumplir los 21 años, como fue Francisco de Miranda, nacido justamente a la mitad del siglo XVIII, en 1750. Bolívar nace al final de ese siglo, en 1783, 33 años luego, ya cuando Miranda es un héroe. Miranda es un hombre que, como sabemos, pues luchó en 3 revoluciones. Miranda sale de su país a buscar desarrollar su carrera militar, pero poco a poco, y ese es el mensaje a nuestra juventud, nunca perder con humildad ese sentido de raíz y de orgullo por nuestra Venezuela, aún en los momentos en los cuales lleven sinsabores, siempre con humildad, pero con mucha firmeza, estudiar mucho, trabajar, ser honesto. A nuestras mujeres, busquen ayuda siempre por la vida del trabajo, busquen ayudas en las gentes que están en las organizaciones de nuestras hermanas naciones de América Latina. No se dejen atrapar en redes de gente mala que la hay en todos sitios y alguna gente mala nuestra, lamentablemente, como la que está gobernando, precisamente, que las califico así de una manera muy sencilla, gente mala. Lamentablemente estos regímenes lo que traen es hambre, miseria, corrupción y prostitución. Y te quería decir lo de Miranda y Bolívar, porque los pasajes de la historia que revisamos, por ejemplo, la geopolítica mundial, ¿qué es lo que pasa? Miranda regresa a los 56 años a invadir las costas de Venezuela y en su primer intento le apresan 2 goletas, luego se refugia en las islas y nuevamente zarpa de Trinidad buscando liberar y llega a Coro y de pronto es incomprendido, 1806, tenía 56 años y tú te preguntas, caramba, ¿qué pasó en ese momento? Bueno, 4 años después, el mundo había dado una vuelta completa. Napoleón Bonaparte había tomado control de España, había dejado su hermano José, que le decían José Pepe Botella porque era muy tomador, y José Bonaparte toma España y es el regente y de pronto los países de
América del Sur dicen, bueno, nosotros nos vamos a quedar subyugados ahora del Imperio Español, vamos a pasar ahora a ser dominados por Francia. Y empieza un proceso, pero ¿de dónde viene eso? ¿Quién sembró eso? ¿Qué es lo que es una diáspora? Ujú. Bueno, es ese joven que lea a Rousseau, joven que lea a Voltaire, ese joven que lea a Montesquieu, ese hombre que amaba los libros y amaba a las mujeres, Creó su las mujeres propia, de todo su, el su, mundo, su que es propia biblioteca la hizo él y absolutamente. viajaba con Bueno, ella. ese es el ejemplo que yo quiero y esa frase a la que tú te refieres, que no hay que quitarle ninguna coma ni tenerle miedo. Ujú. La muerte es un hecho de la vida y la vida es producto precisamente de un Y la proceso. libertad hay que conquistarla. Muerte a la tiranía, viva la libertad. Ujú, Muera la tiranía, viva la tiranía. Y es muera la tiranía. La tiranía tiene que morir. ujú, Él está deseando que pase un tiempo histórico en el cual, obviamente, ujú. habían tiranías sobre nuestros pueblos y viva la libertad. Entonces es un hombre que al estar en ese arco de triunfo se convierte Claro. dentro de una revolución que cambió, por supuesto, la historia de la humanidad, ¿verdad? Sí, orgullo de Cierto. Venezuela, imagínate. Tú- Coronel en los Estados Unidos, coronel en Rusia, coronel en España. O sea, El un Venezuela generalísimo en Venezuela, el general de los ejércitos generalísimo franceses. Francisco de Miranda. Ahora, ¿por qué la cátedra? Fíjate, cuando muere mi padre en 1996, estamos trabajando en el IESA haciendo nuestra Ujú. investigación y nuestros estudios de posgrado. El gran profesor George Kastner de COVID, que está acá, por cierto, y lo hemos Unos buscado. estudios de la Grandes diáspora, profesores. Bueno, súper. eso es lo que vivimos en La Venezuela. diáspora Venezuela fue el judía. país de más alto crecimiento Ujú, poblacional hacia los años 40, 50. ¿Y por qué? Bueno, porque los mundos es ir y venir. Yo le digo a nuestros hermanos de América Latina, y se los digo no como un ruego, sino con orgullo hacia ustedes, hacia las grandes ciudadanías de Argentina, Perú, Chile, ese Chile de O'Higgins, que fue ujú. discípulo de Miranda, de Colombia, de Ecuador. No lo digo, no tengo ningún tono en esto de esas cosas demagógicas, lo digo con amor. Siento el orgullo de que ustedes le den la mano a sus hermanos de Venezuela Ujú. y también el que cometa una falta lo llamen y se lo Claro. pongan en su puesto. Pero las grandes mayorías de esos hombres y mujeres Ujú. son sus hermanos y lo fueron siempre. Porque esa diáspora va y Claro. viene, esa diáspora que vino de Colombia. Así mismo. 4 Nosotros la millones de colombianos recibimos. atravesaron la frontera y se hicieron nuestros hermanos y son nuestros hermanos, Claro. sobrinos, hijos de Argentina, gente Venezuela muy preparada abrió de durante Chile muchos con las años la dictaduras del Cono puerta Sur. para millones Y eso lo de digo inmigrantes. porque es un aprendizaje que la Ujú. vida nos está dando. Siempre dicen los gente con diferentes espiritualidades, pues, que la vida es vinimos aquí a aprender, pero Ujú. también a amar. Y Claro. el amor profundo es lo que va a hacer que la victoria se produzca y Ajá. que no es desea la muerte, no, deseamos que muera la tiranía La tiranía, y que correcto. la libertad vendrá. Nosotros vamos a vencer en Venezuela y más temprano que tarde. No Bueno, a estamos los que haciendo vaticinios ni responsabilidades, estamos diciendo que los procesos de los pueblos inexorablemente marchan hacia la justicia y hacia la libertad. Ujú. Tenemos un ¿Y artículo. cómo crees tú en este momento con todo lo que está pasando en Venezuela, con un petro, una nueva moneda, Maduro, la gente muriéndose de hambre, lamentablemente, y él diciéndole que ahorren, que va a sacar el oro para que las personas puedan comprar, o sea, una burla No, mira, descarada él ¿cómo, hace el papel él de. hace el papel de tonto, que no Ujú, tiene absolutamente nada de tonto, obviamente, ¿no? ujú. Pienso que todo esto ha sido un plan súper articulado, un plan Ok, perfectamente así sí. aplicado al pueblo venezolano Esto es un plan con la cartilla reeditado de perfecta. lo que se llama Ese es la el combo franquicia del cubano, Castro. Sí. exacto. El Ahora vamos a castrocomunismo, responderte de el esta manera. castromadurismo, como le llamas tú ahora, como debe ser. Yo te lo digo de esta forma. Fíjate, la gente piensa que, porque él hace un papelón allí, que para los efectos puede ser vergonzoso, etcétera, que tú digas, caramba, ¿cómo es posible que un hombre se presente? No, mira, eso está haciendo un papel que los Castro, que son los que, digamos, patentaron esa franquicia en América Ujú, Latina, cuando se dieron cuenta que estaban derrotados por la verdad, la falta de honestidad intelectual de ese hombre, que al final fue un hombre cobarde, Fidel Castro, un hombre ujú. completamente, Fidel Castro Ruz fue un hombre cobarde, porque un hombre valiente admite, mira, esto no sirve, esto No no sirve. funciona, como fue Llevó a Mijail su Gorbachov, pueblo, claro, llevó a su pueblo hasta hasta donde donde él duró en está. su cama y ahí está su Ujú. hermano como una especie de figura fantasmagórica, pero ¿a dónde vamos con esto del foro de Sao Paulo? Que ellos dicen, bueno,
vamos a buscar otro camino. Entonces pretenden con esa franquicia hacer una adaptación al socialismo del siglo XXI y el proceso que ellos llaman del plan de la patria, adaptado a una Venezuela que simplemente, bendecida por la providencia, tuvo petróleo, pero el Ujú. petróleo, como todos sabemos, está ahí abajo. Sí, que no Y sé es si un fue una proceso, bendición, es es una lamentablemente bendición. porque bueno, eso nos ha Pero llevado yendo a... al fondo, Ujú. ¿cuál es el problema de esto de creerse rico? Porque se tengan minerales o se tengan algunos recursos que no se saben organizar para la producción y para que Correcto. lo disfrute. ¿Dónde está la clave de Venezuela? Mira, las claves de Venezuela. Hay un gran economista que yo admiré mucho en estos procesos de estudio y lo admiro, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 1998, que hizo un análisis del problema de la desigualdad económica. Y en sus Tenemos dos estudios, minutos y quiero que me digas lo de lo, lo de los jóvenes. ¿Cómo los jóvenes, es importante lo que me ujú, estás diciendo, termínalo, no, no, te lo digo pero rápido. rápido. Libertad, Ujú, libertad, ujú, conocimiento, ujú, el Estado, la conformación de las leyes, la división de los poderes, el Estado de Derecho y la posibilidad de que un mercado se construya con el talento. Esos cuatro factores generan, ¿y qué es lo que en esta cátedra queremos transmitirle a los jóvenes nuestros y a los jóvenes de América Latina y del mundo? Que hay una relación ujú. de retroalimentación, de armonía entre el Estado y el mercado, y que esa vieja discusión ideológica que supuestamente el marxismo hacía sobre las contradicciones en el materialismo histórico y la dialéctica del problema de que te apropies del Ujú. sudor del trabajador. Mira, la realidad es sencilla. El ser humano, una vez que va generando conocimiento y va generando organización de la sociedad va exigiendo los niveles de calidad humana y de comportamiento. Tú no pudieras tener el avance que ha tenido precisamente la civilización occidental si tú también no ves que en la otra civilización oriental había algunos valores de respeto, de tradición. Entonces se integró y esa ha sido la curiosidad occidental. Ahora, si tú te quedas replegado y te quedas allí como que la única solución es aceptar un estado de manutención del Estado y de pobreza donde tú no desatas el talento, las ganas de hacer, Ujú. el creativo, no, porque entonces tú eres empleado del Estado, pero el Estado es esa figura Dependiente, te vuelves más y esa figura dependiente. de un emperador como Castro Correcto. que Ajá. estuvo 60 años ahí en el Es que poder. esa es la franquicia de Castro, implicaba este, hacer al pueblo pobre y dependiente, hacerlo lo más miserable posible para que pudiera perpetuarse en el poder. Sí, Y lamentablemente nuestras estrategias, yo creo que las estrategias políticas no estuvieron cónsonas a la realidad, al escenario político que vivía el país. No creo que, creo que se olvidó ese rol que hoy que hubo cuando escogimos a los 14 millones de venezolanos, se manifestaron y escogieron una asamblea nacional para que cumpliera con todo el mandato popular. tú sabes qué es lo que yo creo que nosotros no entendimos bien. Ujú, Fíjate que cuando tú ves que el presidente Pérez, en su segundo mandato, ujú, él invita a Fidel Castro a que ujú, asista ujú, a la toma de posesión. Entonces tú te preguntas históricamente, ¿qué significa esto? ¿Qué significado tiene que un hombre que ha ganado por segunda vez la ujú, presidencia de un país tenga bueno, que la gente está tratando de decirle, bueno, mira, llegó el derrumbe del muro de Berlín, llega una oportunidad, ábrete, pero fíjate qué mal diagnosticado estaba ujú. este germen, este mal, ¿no? Es Correcto. un mal que no ha vencido, no ha entregado sus armas y es un mal que tenemos que tener cuidado en Colombia, es un mal que tenemos porque está sobre la Es base que no es una de problemática hoy por hoy, Luis, solamente Venezuela, la región entera está infectada. Hoy por hoy, en puertos, aeropuertos, libremente se trafica con el negocio del narcotráfico, se maneja libremente en nuestros puertos, aeropuertos, y los que custodian todo esto son los cuerpos de seguridad del Estado, que hoy por hoy son órganos represor de la población.
Sí. lamentablemente. Cuando te vas al problema ya del funcionamiento de este aparato de represión y de este aparato que no es un aparato realmente ideológico, sino es un aparato de dominación. Ujú. Decía el maestro Arturo Lapietri que ya se había producido una especie, digamos, de desencantamiento del tema de las ideologías. Pero lo que no, digamos, a cabalidad se comprendió que no es un tema ideológico, sino es un tema de cómo se ejerce la manipulación política de las emociones de la población. ¿Qué es lo ¿Qué que pasó en pedirías a nivel Venezuela? internacional? Bueno, Venezuela necesita indudablemente que la comunidad internacional comprenda que esto no es un problema local, no es un problema de un país. Ahora lo está comprendiendo más que nunca y lo comprende por la vía de los efectos. Hay que El ir, masivo esos son éxodo. los síntomas. Ujú, El hecho que emigre tanta gente y que ujú. ahora desesperadamente, primero en avión, por vías, tú sabes, más cómodas, y ahora la gente migra en autobús o por cualquier sistema, pero eso es un efecto, eso es un síntoma. Vamos a las causas. ¿Dónde está la causa? La causa es sencilla. Venezuela y América Latina tienen que redefinir un modelo de organización Ujú. económica, política y social. La corruptela de América Latina tiene que de una vez Bueno, ser controlada y la relación con América y con Europa tiene que ser una relación de producción y de ganar, ganar. yo lamentablemente creo que vamos caminando hacia un corralito en Venezuela y gracias amigos, se nos ha terminado el tiempo. Los esperamos. Nuevamente, lamentablemente en este espacio no pudo estar mi compañero Alexis Ortiz y su servidora, quien hoy estuvo con ustedes, Nelly Argüello. Vamos al tema.